Hola, bienvenido a la cápsula del Evangelio. Hoy día vamos a responder a la pregunta: ¿cómo puedo ver la gracia de Dios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo? Y para eso vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 16, y dice así, la primera parte: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Quiero poner énfasis en esto. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Ya habíamos definido anteriormente lo que era la fe, que la fe tenía tres niveles. No sé si lo recuerdas. Un nivel que llega a nuestra mente, es decir, un sistema de creencias. La fe también tenía un segundo nivel que llegaba a nuestras emociones cuando nos quebrábamos, pero también había un tercer nivel, el más profundo de todos, que era lo que se llamaba la fiducia o la confianza. Es decir, cuando tomábamos decisiones considerando la palabra del Señor, cuando caminábamos bajo una palabra del Señor. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. No vas a ver la gracia de Dios si tu vida no es una vida de fe. Es decir, la fe es una llave que abre y faculta y habilita la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo nos enseña que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que la fe sea meritoria en sí mismo, sino que la fe es un medio. La fe es un instrumento. En otras palabras, la fe es la llave que habilita la gracia de Dios para que se derrame la gracia del Señor. Por eso habíamos dicho en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, una persona que camina en base a las palabras de Cristo, en base a las promesas del Señor, en base a lo que el Señor dice, va a ir viendo la gracia de Dios momento a momento. Mira, entonces, pastor, ¿cuál es el ejercicio entonces que debemos hacer en nuestra vida para aprender a caminar por fe? Y aquí nos dice el apóstol Pablo en el mismo versículo 19, respecto de Abraham, que tú sabes que era un ancianito y deseaba tener un hijo junto a su esposa, pero ya no podían por la edad. Y mira lo que nos dice el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad. Abraham, al mirar su cuerpo, él ya tenía como 100 años y su esposa Sara era estéril y también era una viejita, imposible tener hijos. Pero dice que no consideró eso. A veces nosotros no tenemos una vida de fe porque más que considerar al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos, consideramos nuestros limitados recursos. Miramos nuestra billetera, miramos nuestros currículums, miramos nuestra coeficiente intelectual, miramos nuestras influencias, miramos nuestros contactos y decimos, no se puede. No se puede porque yo por sí mismo no tengo los recursos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos inhabilitando la fe. En vez de esperar en las promesas del Señor, en vez de mirar al Señor. O si no, a veces, por ejemplo, hay una frase que yo cuestiono un poquitito cuando dicen, la oración es poderosa, hermano, la oración es poderosa. ¿Sí? Es poderosa cuando descansa en el Dios poderoso. En otras palabras, muchas veces tú no tienes ni ganas de orar. A veces oramos poco, a veces estamos cansados y sale un pequeño suspiro pidiendo ayuda. Pero esa oración, esa palabra, esa frase que tú dices es lanzada y es dirigida a un Dios poderoso. Más que tener una oración poderosa, tenemos un Dios poderoso, un Salvador poderoso, un Padre poderoso. Y eso es lo que aprendió Abraham, a habilitar la gracia en su vida, ni siquiera teniendo una gran fe, porque Jesucristo dijo que si tan solo con nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. En otras palabras, ni siquiera es tu fe, es el Dios en quien confías, en quien descansas. ¿Cómo puedes habilitar entonces la gracia de Dios en tu vida? Por medio de la fe. ¿Y cómo puedo activar mi fe? Mirando y contemplando a tu Dios, no contemplando tus limitaciones, mirando la grandeza. Por eso necesitas conocer a Dios, leer la Biblia, estudiar la palabra, entender que Él es inmutable, que Él es independiente,
independiente, que Él es todopoderoso, que Él es sabio, que Él es justo, que Él es bueno, que es grande, que es justo en sus caminos, que tiene misericordia de ti. Y esa es la forma por la cual nosotros podemos activar una vida de fe, para que la fe active y habilite la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando miramos nosotros como necesitados, pobres y quebrados, a un Dios todopoderoso, y empezamos a creerle a Él, no considerando nuestras limitaciones. Haz la prueba, activa tu fe considerando a un Dios poderoso que desea derramar gracia abundante sobre tu vida. Es por fe, para que sea por gracia. Dios te bendiga.